El ordenamiento territorial, tal como lo concebimos hoy día, es un concepto relativamente nuevo. No es que la distribución de actividades en el espacio sea nueva, obviamente, sino que lo que es nuevo es el ordenamiento territorial tal como lo concebimos hoy día. La primera iniciativa para ordenar el territorio de manera planificada y con intervención estatal fue en 1983, en donde un grupo de países de la Unión Europea se juntaron en España y firmaron la Carta de Ordenación Territorial. Y en este momento lo que les preocupaba a los países de Europa era justamente que las leyes del mercado y los objetivos de corto plazo eran los que estaban guiando la ordenación de las actividades en el espacio, sin tener en cuenta distintas cuestiones culturales, medioambientales, sociales. Y entonces se proponen guiar un poco y planificar justamente este ordenamiento de las actividades en el continente. Y hay dos cosas que se destacan en esta carta, o que por lo menos para mí son importantes. Una es que se proponen reducir las diferencias regionales mediante una organización coherente de las actividades en el espacio, y la segunda es que se proponen reducir y repartir los distintos costos y beneficios entre los distintos actores. Entonces hay una cuestión, por un lado espacial, de distribución de las actividades de una manera coherente, y la segunda es una cuestión social de que haya una equidad social, por decirlo de alguna manera, entre los distintos actores en el territorio. Entonces, cuando hablamos de equidad territorial, estamos asumiendo que, por supuesto, el territorio no es un ente homogéneo y por eso es necesario intervenir en el territorio y operar y planificar y tener, herramientas para identificar los problemas. En ese sentido, entonces, un primer paso para el ordenamiento territorial es tener una buena caracterización de esa heterogeneidad espacial, y por otro lado también es importante tener un buen diagnóstico. Entonces ahora sí entramos un poquito de lleno en la zonificación. La zonificación consiste en una descripción de esa heterogeneidad en el territorio mediante la asignación de unidades homogéneas entre sí, o relativamente homogéneas entre sí. Y entonces es importante, cuando hablamos de zonificación, tener en cuenta a qué escala vamos a zonificar. No es lo mismo hablar de un país que de una provincia, que de un departamento. Y por otro lado, bueno, la cuestión de la accesibilidad a los datos, ¿no es cierto? Tradicionalmente la zonificación se realizó en base a atributos biofísicos, pero cada vez más se está considerando el plano social o los aspectos sociales y culturales para realizar zonificaciones, y se está considerando la importancia de integrar la dimensión ecológica, la dimensión social y la interacción entre esos dos sistemas para la zonificación, la caracterización y el ordenamiento territorial. La búsqueda y selección de la información que vamos a utilizar para realizar las zonificaciones, o en general para el ordenamiento territorial, se encuentra limitada por su disponibilidad, su visibilidad también, y por el tema de los metadatos también, qué información tenemos atrás del dato, ¿no? Cómo se confeccionó esa información. Es importante que cuando se publican datos esté la información de cómo se llegó a esa información. Por ejemplo, si yo tengo datos de restricciones hídricas, es importante que los usuarios tengan información de quién realizó esa información, los protocolos que se usaron, y eso nos permite también evaluar la calidad de la información y, en definitiva, con qué confianza yo voy a poder usar esa información o no. Bueno, estábamos hablando de esto de la dificultad de recopilar información. Al respecto, hoy día hay mayor disponibilidad de información biofísica, hay en general a distintos niveles de resolución. Hoy día tenemos imágenes satelitales e información disponible de cuestiones que tienen que ver con el relieve, con el suelo, con las precipitaciones, con los tipos del suelo, pero la información social es bastante más difícil de conseguir. En general, las caracterizaciones que se han hecho están a una escala mucho más grande, por ejemplo, a nivel de país o a veces a nivel de provincia, pero es más difícil conseguir datos sociales, no están disponibles y no hay plataformas que se compartan
en donde se compartan esos datos y estén de manera accesible, fidedigna, protocolizada. Entonces hay como una limitante cuando uno quiere empezar a mezclar los datos biofísicos y sociales con el tema de la disponibilidad de datos. Una de las fuentes más importantes para tener información social de manera homogénea y en todo el espacio, en todo el territorio nacional, son los censos. En Argentina, por ejemplo, tenemos el censo agropecuario, en donde tenemos información de cómo se usa ese territorio, qué actividades hay, cuán intenso es el uso del suelo. Y además tenemos el Censo Nacional de Población, Vivienda y Hogares, en donde tenemos datos acerca del bienestar de la población, el nivel educativo, el bienestar de las viviendas, digamos, la calidad de las viviendas. Y además, bueno, el IGN, que es el Instituto Geográfico Nacional, provee datos de infraestructura, por ejemplo, carreteras, escuelas, hospitales, cosas que también son importantes en el ordenamiento territorial. Bueno, a pesar de que la zonificación es considerado un requisito indispensable para el ordenamiento territorial, al día de hoy existen pocos datos o pocos ejemplos en donde tengamos zonificaciones justamente en donde se integren estos dos planos, el biofísico y el social, o dimensiones. Ahora yo les voy a mostrar un ejemplo que está hecho a una escala relativamente grande, que es la región chaqueña en Argentina, que es una región que en este momento están ocurriendo cambios en el uso del suelo muy intensos, se está viendo deforestación muy grande, un avance de la frontera agropecuaria, un avance también de la agricultura por un lado, pero también de la ganadería. Y lo que se hizo justamente fue utilizar datos censales y datos de imágenes satelitales y datos de esta interacción de la dimensión social y ecológica, y se integró todo y se realizó un mapa en donde se clasificaron distintas zonas que podríamos decir zonas socioecológicas. Entonces lo que se hizo fue seleccionar 17 variables que, bueno, por un lado tenía que ver con el uso del suelo, digamos, y el funcionamiento, la estructura, cuestiones que tienen que ver con la estructura y funcionamiento de los ecosistemas. Por otro lado, con la estructura y funcionamiento de los sistemas sociales, como puede ser dinámicas de la población, bueno, nivel educativo, calidad, bienestar humano, índices de pobreza, y a su vez cuestiones que tienen que ver con la interacción entre ambos sistemas, como puede ser la provisión de servicios ecosistémicos, el grado de intervención del ser humano, por ejemplo, la cantidad de alimentos que se sacan de esos sistemas, bueno, y una serie de variables mucho más grandes que no me voy a poner a detallar ahora. Y lo que se hizo fue, mediante un multicriterio, en este caso se usó un análisis jerárquico, que es el que se ve acá. Se pueden ver los resultados acá de la clasificación jerárquica en forma de dendrograma. Cada punto de partida en la base representa un radio censal y los mismos se van agrupando por similitud. En este caso nosotros hicimos dos niveles de corte. Por un lado se seleccionaron 3 grupos y después un nivel de corte un poquito más arriba, en donde se ven 8 subgrupos que caracterizan el sistema. La ventaja de hacer esto es que nosotros podemos tener digamos, una primera caracterización general y después una caracterización un poquito más detallada de esos grupos. Y por otro lado, bueno, si seguimos con esta idea de los multicriterios, podemos ver con cuáles variables se asocian esos grupos. Y por último, si esos grupos los representamos en el espacio, llegamos a este mapa que ven acá. Y este mapa representa la división del territorio en zonas homogéneas, como ya les dije, desde el punto de vista socioecológico. Entonces vemos un grupo de la gama de los colores rojos, en donde encontramos a los sistemas agrícolas. Por otro lado tenemos los grupos de la gama de los verdes, en donde se caracterizan los sistemas boscosos, y por otro lado en la gama de los azules tenemos los sistemas predominantemente ganaderos. Y a su vez dentro de esos sistemas hay diferencias.
Si nos metemos un poquito más dentro de esas diferencias, podemos ver, por ejemplo, que los grupos de la gama de los verdes tienen mucho mayor cantidad de bosque nativo. Por otro lado, si nos metemos en los sistemas de cría de esos sistemas, vemos que hay grupos verdes y grupos de la gama de los azules que tienen más nivel de cría, o vemos, por ejemplo, que los sistemas agrícolas tienen mayor cantidad de caminos, o mayor cantidad de mano de obra permanente, o mayor cantidad de escuelas, mayor densidad de población. Podemos caracterizar, meternos y ver qué es lo que está pasando y qué factores determinan esos distintos grupos. Uno de los problemas que se evidencian además con este análisis es que las zonas en donde la pobreza estructural es mayor es mayor o se va moviendo hacia las zonas en donde hay una mayor también pobreza ambiental. Es decir, en zonas donde la productividad es menor y en zonas donde los suelos son más pobres también. Este problema, digamos, de arrinconamiento de las poblaciones marginales hacia los ambientes marginales representa un problema grave para el ordenamiento territorial, ya que es muy difícil, se genera una trampa de pobreza en la cual es difícil salir si no se toman las medidas adecuadas en el territorio. Y es difícil salir justamente porque las poblaciones hacen uso de los recursos a nivel local, por ejemplo, tala selectiva, extracción, y a su vez se van degradando cada vez más esos ambientes y va aumentando el nivel de pobreza. Eso sería una retroalimentación positiva que lo llamamos. Y ahora sí, para terminar, los resultados de una zonificación pueden utilizarse para diferentes fines. Como vimos, pueden utilizarse para caracterizar la heterogeneidad en el territorio, pueden contribuir a la búsqueda de problemas también en el territorio, pueden servir para determinar la aptitud de las distintas tierras en el territorio y por lo tanto distribuir actividades de manera más eficiente y coherente. Pueden servir para diseñar políticas públicas segmentadas y para compensar estas diferencias regionales. Puede servir para planificar áreas de conservación, para desarrollar planes de ordenamiento territorial y adaptar actividades en el espacio, para orientar en general el desarrollo de las actividades humanas.